la cosecha de la soja, que tiene menor cantidad de hectáreas sembradas que en relación al año pasado, pero que ha tenido altos rindes. Para poder evaluar este contexto y todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, estamos junto al ingeniero José Marcelino. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Buenas tardes, José. Un gusto, Pablo, un gusto, ¿Paula? Paula, sí, sí. Pepe, si te parece, vamos inicialmente, antes de comenzar con el debate, a conocer los datos del Ministerio de Agricultura de la Nación que nos permiten de alguna manera comenzar a evaluar lo que ha sido en particular la cosecha de la soja, que para la temporada 2016-2017... Bueno, presentó, la producción llegó a las 55 millones de toneladas, 3,8 millones menos que en la temporada pasada. Aunque el maíz ocupó hectáreas que antes se destinaban a la soja, la campaña deja un récord en términos de productividad. Hay un rinde promedio en el país de 31,9 quintales por hectárea. Hubo 700.000 hectáreas afectadas por las inundaciones en el sur de Córdoba, norte de La Pampa y este de Santa Fe y Buenos Aires. Varios ejes aquí, ¿no? Por un lado, hay menor cantidad de hectáreas, muchas de ellas también afectadas por las inundaciones, pero altos rindes. Sí, coincide bastante las estadísticas con lo que uno puede estar viendo a campo, y realmente en soja sí se han dado buenas condiciones, sobre todo para cosecha, se avanzó un poco más que el año pasado, y a pesar de que la Bolsa de Cereales de Córdoba todavía está dando como que falta para la provincia de Córdoba un poquitito de cosechar. O sea, va a ser de muy bajo rinde por el tiempo que lleva, porque la soja se tendría que haber cosechado a fines de marzo, abril, ¿no? O sea que vamos a tener una soja de muy mala calidad, bajo rinde, pero seguramente va a estar aportando un poquitito más. La soja tuvo una producción muy alta, como decía ahí, que está un poquito por encima de la media. Y lo importante es que para maíz hemos tenido una importante participación. Córdoba siempre es aproximadamente el 25%, casi lo que es la producción del país, 23, 24, o sea, es muchísimo, y eso es muy bueno porque uno busca en la rotación un equilibrio con maíz, ¿no? Y quizás un poco en el caso nuestro, toda la parte oeste de Córdoba, San Luis, parte de La Pampa, esté arrastrado por el maní, o sea, es imposible hacer maní sin un maíz previo, ¿no? Entonces, las grandes empresas que tienen superficies importantes en producción buscan la rotación maíz-maní. Igualmente, ¿cómo impacta en este marco el tema de las inundaciones? Si uno tiene en cuenta estas cifras, más allá de lo que se sembró en maíz y que antes se destinaba a la soja, ¿cuánto ha perdido la soja por el agua? Y la soja perdió mucho más, es mucho más sensible a enfermedades de fin de ciclo que el maíz. Todavía tenemos en la región nuestra gran parte de lo que es San Luis, Córdoba, norte de La Pampa, yo diría un 60% aproximadamente del maíz tardío sin cosechar. O sea, es muchísimo, el maíz de primera se terminó todo, pero queda una parte muy importante, más de la mitad sin cosechar, y ahí iría una recomendación, Pablo, porque uno sugeriría que como consecuencia de las últimas lluvias, lo que decimos a campo, el maíz se revino. El maíz se cosecha aproximadamente con un 14% de humedad, y en los últimos días primero fue perdiendo humedad hasta llegar al 14%, siempre en el maíz tardío cuesta más, se revino al 16 y ya están empezando las pérdidas en este momento básicamente por hongos, en algunos casos por insectos. Entonces habría una recomendación que, más allá de que estemos un punto o dos por encima en humedad a lo recomendado para cosechar, que el productor coseche, embolse a corto plazo, y con eso va a estar pagando lo que pagaría en una secada, y lo va a estar por lo menos sacando del campo, ¿no? ¿Qué pasa con la situación de las malezas? Otro contexto preocupante para el campo. Preocupante, acabo de participar de un seminario en Buenos Aires sobre malezas, y bueno, las malezas son un tema complicado. Tenemos todas las malezas, bueno, el mal uso del glifosato hizo que se genere básicamente una resistencia muy rápida de malezas, y eso que la maleza normalmente tiene un ciclo por año. Si hubiera sido insecto hubiera sido mucho peor. La monodroga en insectos genera mutaciones, pasa mucho más rápido aún en la patología en trigo, por ejemplo con hongos. Por eso el trigo tiene un mejoramiento genético tan rápido, para ir generando resistencia genética y no tener que aplicar fungicidas. Y en el caso de malezas, bueno, fue un seminario muy importante con yo diría, los referentes mundiales de una empresa con asiento en Basilea, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, donde están los centros de investigación. Y un poco la preocupación cuando uno ve los números de los investigadores de que las malezas se están llevando el equivalente a
a la alimentación de 1.000 millones de personas. Si tenemos 7.200, 7.300 millones de habitantes en el mundo, que se lleve el equivalente a 1.000 millones, realmente es un montonazo, ¿no? Eso visto a gran escala. Todo eso significa que las empresas estén aportando muchísimo en investigación básica, pero esa investigación básica no alcanza. ¿Por qué? Porque lo mismo que estaban comentando ustedes recién de los insecticidas, contaminación en el caso este de hortaliza de Rosario, pasa con los herbicidas, pasa obviamente con los insecticidas que ustedes comentaban, pero aprobar una nueva molécula lleva muchísimo tiempo en Europa. Normalmente son desarrolladas en Europa y luego vienen para acá. Entonces, lo que se está gestando en este momento como investigación básica va a tardar de 7 a 10 años en homologarse para usarse en Europa. Y después recién viene para acá. Entonces, uno está empezando a volver a los herbicidas de la época nuestra, de cuando uno era joven, como para poder hacer un montón de maleza con herbicidas muy viejos, donde se busca una formulación nueva, se buscan emulgentes nuevos, menor impacto ambiental, etcétera, pero volvemos a principios activos viejos, ¿no? Que los habíamos perdido en manos de la monodroga glifosato. Ingeniero, usted recién hablaba del mal uso del glifosato. ¿Cuál es su opinión al respecto en cuanto a capacitaciones, tanto a los ingenieros agrónomos como a la gente especializada, para que se haga un buen uso? Bueno, realmente la provincia de Córdoba creo que es la provincia que mejor está trabajando y esto se ve en todo el país sin desmerecer a lo que están haciendo otras provincias. Creo que se avanzó muchísimo con lo que es la aplicación de las buenas prácticas. El gobierno de Córdoba tiene incentivos, incluso económicos, para más allá de lo que es la capacitación formal en el uso. Y bueno, la provincia está capacitando e incluso exigiendo la receta fitosanitaria a los ingenieros agrónomos matriculados para poder hacer una aplicación. Se está trabajando sobre qué hacer con los bidones, con el triple lavado, dónde se van a depositar. Las máquinas tienen que estar habilitadas, así sea una mochila manual para usar en una huerta, tiene que estar habilitada. El operador aéreo o terrestre tiene que estar también habilitado y con conocimiento del problema. O sea que está trabajando muy bien a nivel de... Se ha prohibido el año pasado el uso del 2,4-D éster, que es un herbicida que se usaba para los barrechos químicos de esta época precisamente, que la formulación éster es muy volátil, para usarlo en la formulación sal. Y bueno, yo creo que a corto plazo se van a ir erradicando este tipo de productos que si bien están en algún caso homologados, pero el mal uso yo creo que genera problemas en la comunidad toda, ¿no? Sobre todo en los cinturones hortícolas, lo hemos visto aquí, lo hemos corroborado incluso en plantas de zonas urbanas. Ojalá que esos controles sean efectivos y también se tome conciencia sobre la necesidad en el uso de los agroquímicos. Muchísimas gracias, José. A ustedes por la participación.